precisamente Jaime nos hablaba del tema de los retiros de los fondos de pensiones. Bueno, el traspaso entre fondos de AFP caen casi al 20% en el mes de julio. El fondo A suma más de 59.000 afiliados y el fondo E pierde 139.000 afiliados. Para analizar estos datos, tomamos contacto con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, quienes son los que realizan este conteo de los movimientos entre las AFP. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Constanza, buenas tardes. ¿Cómo explicamos esta caída que parece ser notoria, ¿cierto? Caen casi al 20% comparado con lo que venía ocurriendo con el traspaso entre fondos de AFP. ¿Qué es lo que lo explica? Bueno, sí, la verdad es que los traspasos de fondos es un proceso dinámico que responde a la decisión de las personas en torno a elegir dónde dejar sus ahorros, ¿verdad? Tanto a nivel de lo que es la administradora de fondos de pensiones como el multifondo en el cual han optado ahorrar. Y efectivamente nosotros hemos observado que muchos de los movimientos obedecen a recomendaciones de terceros que ya no estarían con el nivel de actividad que conocíamos que tenían antes, y algunos fenómenos también que tienen que ver con el contexto económico. De una parte, nosotros observamos de que en este caso lo que tenemos es una caída neta del fondo E, es decir, muchas más personas abandonaron el fondo E, y eso tiene que ver con la caída de las rentabilidades probablemente que hemos observado en ese fondo en lo corrido del año. Yo diría que esa es quizás la principal noticia o el principal motivo, causa de lo que observamos en este último mes. Antes de analizar, Rodrigo, el por qué, ¿cierto? Y a dónde se van esa gente que salen del fondo E, tú decías que una de las razones es la menor actividad de esta gente que asesora, de terceros que recomiendan mover los fondos. ¿Te refieres a los llamados asesores previsionales? ¿Te refieres, por ejemplo, a Felices y Forrados, concretamente? Sí, concretamente. Nosotros evitamos referirnos en forma expresa a ellos, pero la verdad es que sí. Si uno mira esto en un sentido evolutivo, desde hace ya prácticamente 10 años, lo que nosotros observamos era que las personas se cambiaban de fondos en el ejercicio de su libertad por elegir, tanto la AFP como el multifondo. Sin embargo, nosotros vimos ya a partir del año 2018 cómo esto aumentó con más fuerza producto de recomendaciones que hicieron determinados actores, líderes de opinión o que influían en el debate político. Y en torno al sistema de pensiones. Entonces, conocimos en algún momento la recomendación que hizo el movimiento No Más AFP y lo mucho más fuerte que fueron estas recomendaciones de estos terceros. Y lo que observamos que ya en el contexto de la pandemia y ya desde el estallido social también, el número de traspasos mensuales en promedio aumentaron de manera significativa. Y eso es lo que nosotros vimos, por tanto, desde el año 2019, 2020, hasta el primer trimestre del año 2021, y lo que hemos visto es que más en los últimos meses ya este número viene cayendo, que lo cual explica que la verdad de las cosas es que muchos de estos movimientos obedecen más bien a las recomendaciones que estos actores hicieron al mercado. ¿No tiene algo que ver también, digamos, que la pandemia trajo una crisis económica, ha hecho que la rentabilidad de los fondos de pensiones, algunos de ellos caigan, como decías tú, el fondo E, estrepitosamente, y que ahora entonces la situación está más tranquila y por eso la gente esté moviendo menos los fondos? Es difícil saberlo, como te digo, estas son decisiones que son individuales de las personas, pero que hemos observado, y la evidencia sí lo demuestra, que gran parte de ellas respondieron a estas recomendaciones de terceros. Ahora es muy importante tener presente que durante estos 2 últimos años hemos tenido una situación muy extraordinaria, que en el caso de Chile particularmente venía un poco de antes, producto del estallido social, desde fines del año 2019, ya durante el 2020, el impacto en los mercados globales fue muy significativo, entramos en una recesión mundial, la economía chilena fue golpeada fuertemente y hemos observado gran volatilidad producto de la gran incertidumbre que hay en los mercados, y eso obviamente ha tenido impacto en los mercados financieros y ha tenido impacto también en la rentabilidad de los distintos multifondos, ya sea renta variable, renta fija, nacional o internacional. Pero además en Chile, yo quisiera enfatizar de que esto ha tenido un fuerte efecto también el producto de las distintas discusiones, los retiros de fondos. Se ha dicho que los retiros de fondos no generaron impacto en los mercados, eso no es así. La verdad es que el impacto acumulativo de los 3 retiros de fondos han generado una presión inflacionaria que ha motivado que el Banco Central ya haya tomado decisiones de aumentar significativamente
precisamente la tasa de interés, y todo indica que eventualmente de avanzar un cuarto retiro, esto podría tener un efecto todavía aún mayor. Entonces, si bien los retiros de fondos ayudaron a las personas a tener algún grado de alivio en los momentos más duros de la pandemia, esto hace un año atrás, la verdad es que hoy día un retiro de fondos lo que hace es castigar los saldos de las personas en la medida de que la rentabilidad de los fondos, particularmente el fondo E, pudiera seguir cayendo. Tú decías que la principal noticia aquí, más que la caída en los traspasos, es la pérdida de afiliados por parte del Fondo E. Es cierto que pierde 139.000 afiliados. ¿A dónde se fueron esos afiliados? ¿Se fueron a otros fondos y traspasaron sus platas al Fondo C, al Fondo D, o se fueron también a otra AFP? No, el 80% de los traspasos son dentro de la misma AFP. Ya. Eso es importante. Y lo que sí también podemos mencionar es que quien recibe en forma neta la mayor cantidad de quienes dejan el fondo E es el fondo A, en menor grado el fondo B y en menor grado el fondo C. Lo que nosotros suponemos entonces es que las personas arrancan de las pérdidas que están observando en sus saldos y buscan por lo tanto fondos más riesgosos con los cuales esperan poder recuperar con mayor rapidez lo que uno esperaría que el fondo E en algún momento también pudiera hacer. Claro, o sea, el gran ganador, digamos, es el Fondo A y el gran perdedor el Fondo E. Podríamos resumirlo así, ¿o no? En términos netos, sí, Sí. pero no lo calificaría como ganador o perdedor. La verdad es que el fondo son los números, digamos, que nosotros observamos como producto de este último mes de traspaso, que es el que nosotros evaluamos. Claro, me refiero a ganador de afiliados, o sea, de personas que se trasladaron de uno a otro. Ahora, mucha de la gente que está en el Fondo E es gente que lo que busca es el menor riesgo posible. Mucha de esa gente está por jubilarse y por lo tanto es raro que cambien sus fondos a uno más riesgoso, así como al Fondo A, irse de un extremo al otro, ¿no? Sí, es muy interesante esa pregunta y yo creo que vale la pena hacer la reflexión, porque la recomendación general, y qué es lo que dice en general la norma de la Superintendencia de Pensiones, y es lo que nosotros también hacemos responsablemente de cara a la ciudadanía, es que las personas no se cambien de multifondo haciendo o buscando ganancias de corto plazo, es decir, moverse desde el fondo que uno cree que va a perder para ir hacia el que eventualmente pudiese tener una mejor rentabilidad. Lo que nosotros recomendamos en general es que las personas elijan el multifondo de acuerdo al perfil de riesgo que tengan, es decir, qué tan tolerantes son al ver que sus saldos se ven incrementados o eventualmente disminuidos un determinado mes en función de las rentabilidades en las cuales están invertidos los recursos de su respectivo fondo. Y por otro lado, la edad. En general lo que hay es una asignación por defecto que de alguna manera recomienda que las personas que ya están en edad próxima a la jubilación tengan o necesariamente que optar por el fondo E para efectos de que sus ahorros se vean protegidos de caídas abruptas y que por el contrario, en el caso de los jóvenes que tienen por lo tanto muchos años por delante, por lo tanto puedan optar producto de ese mayor riesgo a rentabilidades mayores en el largo plazo, atendido de que puedan ser también sujetos de mayores fluctuaciones. Acá el hecho singular o la anomalía que nosotros estamos observando es que hay muchos jóvenes. La Superintendencia de Pensiones ha mostrado cifras que son, yo diría que son bastante llamativas, que muestran que prácticamente 1 millón de personas jóvenes están en el fondo E, pudiendo no estarlo y probablemente no siendo la recomendación. ¿Y cómo se explica eso, Rodrigo? Se explica, yo creo que justamente por estas recomendaciones que hacían a las personas ir desde un fondo A al fondo E y fluctuando de un lado para otro, tratando de hacer una ganancia a corto plazo. Y de pronto, la verdad es que nosotros vimos que muchas personas jóvenes que están en el fondo E y han estado en el fondo E durante este primer semestre, por ejemplo, lamentablemente han visto castigados sus ahorros en una rentabilidad acumulada durante el año que vimos en torno ya al 10%. Claro, o sea, ha sido una mala decisión y por lo tanto una mala recomendación. Rodrigo, te quiero preguntar, ¿la decisión del alza de tasas decretada por el Banco Central puede tener un efecto en mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones, de los distintos multifondos? Lo que nosotros hemos visto es que en general, respecto de los instrumentos que ya están invertidos, el alza de tasas lo que hace es castigar esos saldos. Y por lo tanto lo que hemos visto es que producto de las distintas alzas de tasas de interés, producto de la liquidación masiva de activos, particularmente en el caso de los retiros de fondos, esto ha tenido un efecto contrario. Y por lo tanto nosotros lo que también
quisiéramos exponer, ya lo hemos expuesto suficientemente y no hemos sido escuchados, lo han señalado distintos expertos y economistas también, que en el evento que prosperara un cuarto retiro de fondos, el fondo E seguirá estando expuesto a esas tasas de interés y por lo tanto a caídas en sus rentabilidades y por lo tanto a caídas en los saldos de esos ahorros y particularmente eso va a afectar a las personas que están en edad próxima de jubilar. Finalmente, ¿cuál es la recomendación? Yo sé que, claro, las recomendaciones en general son mal vistas, pero si tenemos a esos jóvenes, ese millón de jóvenes que está en el fondo E, o gente que está pensando en moverse de un fondo a otro, ¿cuál es la recomendación hoy día? Lo primero es que veamos la mirada positiva de esto. Yo creo que las personas es bueno que sepan, que estén informadas respecto de qué administradora de fondos tiene sus recursos y en qué multifondos están. Hace un tiempo atrás sabíamos que las personas no sabían en qué AFP estaban y en qué multifondo estaban y muchos creían de que sus ahorros no eran propios. Pues bien, hoy día yo diría que el nivel de educación previsional existente producto de los retiros de fondo y quizás ha sido una de las externalidades positivas de este proceso, hoy día conlleva que las personas tienen mayor nivel de conocimiento, están más informadas. El paso siguiente entonces sería que la decisión que tomasen respecto a sus ahorros fuera aquella que se recomienda en general. ¿Cuál es? Que elijan el multifondo en función de la edad que tienen. Los más jóvenes podrían optar por los fondos más riesgosos como el fondo A o el fondo B, porque en el largo plazo tendrán una menor rentabilidad, tendrán un menor retorno y podrán ver ajustados los distintos vaivenes que experimenten sus ahorros a través del tiempo. Y en la medida que vayan avanzando en su edad y por lo tanto se vayan aproximando a su edad de jubilación, vayan transitando a fondos más conservadores. Esa es la recomendación general. Y podrán tener y moverse hacia fondos más riesgosos en la medida que también sean más tolerantes al riesgo. Las personas que hablan en el mundo financiero hablan de perfil de riesgo, para que la gente lo entienda, es qué tan tolerantes son de ver cómo se mueven sus ahorros, con relativa calma, sabiendo de que es algo propio como fenómeno del mercado. Pero también importa señalar de que durante este último tiempo, en general los mercados financieros se han visto muy afectados porque vivimos un tiempo excepcional. En Chile, como decía, estallido social, luego la pandemia, y por lo tanto existe una alta incertidumbre, existe una alta volatilidad, el proceso político, además, el proceso constituyente, el proceso electoral, y todos estos debates desafortunados en torno a los retiros previsionales han afectado a los mercados y han afectado los saldos de las personas. Yo diría que sería bueno que en definitiva las personas tomasen decisiones respecto de sus ahorros en una lógica de largo plazo, porque estos ahorros son justamente para largo plazo para financiar sus futuras pensiones. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti.